Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine el momento de inercia para el área sombreada con respecto al eje X. En este caso, aquí tenemos nuestra área que se genera con la curva y cuadrado igual a 1 menos 0.5 x. La medida desde el origen hacia este extremo en el eje y es de 1 metro y la medida desde el origen hacia el otro extremo de esta curva en el eje x es de 2 metros y vamos a calcular su momento de inercia. Comenzamos dibujando lo que es nuestro elemento diferencial. Hacemos nuestro plano cartesiano, como estamos en dos dimensiones, eje X, eje Y. A continuación dibujamos lo que es un contorno de la figura. Este es el área sombreada y con respecto a esta área vamos a dibujar nuestro diferencial. Entonces un diferencial puede ser vertical o puede ser horizontal. En el caso que se recomienda, si nos pide el momento de inercia con respecto al eje X, vamos a trabajar con un diferencial horizontal. Y si nos pide el momento de inercia con respecto al eje Y, vamos a utilizar un diferencial vertical. Esto depende mucho de lo que pide el ejercicio, pero yo les aconsejo hacer así. También se puede trabajar con un diferencial vertical para encontrar el momento de inercia con respecto al eje X. Pero lo más recomendable es, si es momento de inercia con respecto al eje X, pues siempre voy a dibujar un diferencial horizontal. A este diferencial horizontal lo vamos a acotar. Primero, se asemeja a un rectángulo y un rectángulo que tiene una base. La base se mide desde el origen hacia la longitud. En este caso sería una longitud X que no conozco. Como este es un diferencial, su espesor es un diferencial de Y, porque esta distancia es en el eje Y, solo que es muy pequeña, por eso es un diferencial. Y además este diferencial se va a encontrar a una altura desde el origen hacia el centroide de este diferencial, y esta altura se va a denominar Y, que es la distancia que separa al eje X de este diferencial. Seguimos. Finalmente acotamos lo que son las distancias en el eje X y en el eje Y de la curva. En este caso en el eje X tenemos una distancia de 2 metros y en el eje Y tenemos una distancia de 1 metro. Comenzamos con el desarrollo. Para esto primero vamos a hacer el cálculo del diferencial de área. En este caso, nuestro diferencial, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de un rectángulo, entonces vamos a calcular el área de un rectángulo. El área de un rectángulo que es igual a base por altura, pero como este se trata de un diferencial, pues sería diferencial de área igual a la base, que sería X, por la altura de este rectángulo, que es un diferencial de Y. Y con esto tengo mi diferencial de área. Con esto yo ya puedo comenzar a hacer el cálculo del momento de inercia respecto al eje X. Tenemos una ecuación para el eje X y para el eje Y en dos dimensiones. Para el eje X, el momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a la integral de la distancia en el eje Y que separa al diferencial del eje X, esta distancia de acá, al cuadrado multiplicado por el diferencial de área. Reemplazamos el diferencial de área. El diferencial de área es igual a X por dy. Entonces ya sabemos que nuestro diferencial es un dy, así que todas las variables deben ser y. En este caso X no es y, y debemos expresarla en función de y. Y para ello vamos a ocupar la ecuación de la curva. La ecuación de la curva es y cuadrado igual a 1 menos 0.5x. Vamos a despejar x. Despejamos x, este 1 que está sumando pasaría a restar, y a este menos 0.5 lo puedo representar en fracción como menos 1 medio. Despejo x, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, multiplica todo lo que está al lado izquierdo, tendría lo siguiente. Como yo voy a despejar x, la variable que yo despejo siempre tiene que ser positiva. En el caso que sea negativa, pues multiplico por menos 1 al lado izquierdo, al lado derecho y al lado izquierdo. Y con esto yo sé que x es igual a menos 2 por y cuadrado, menos 2 que multiplica y cuadrado menos 1. Y listo,
Ahora que ya tenemos x en función de y, simplemente este valor reemplazamos aquí en la función. Siempre vamos a seguir este proceso. Y ya tenemos toda esta integral y las únicas variables son y, porque nuestro diferencial es un diferencial de y. Con esto pues comenzamos a resolver la integral. Recuerden que ustedes deben estar un poquito más con más práctica en la integral. Yo lo haré paso a paso igualmente, pero si tienen más destreza, pues resuelven la integral mucho más rápido. Primero se saca las constantes de la integral. El menos 2 es una constante, lo saco. Otro detalle más es el intervalo. En este caso, ¿por qué escogí de 0 a 1? Porque estoy trabajando con un diferencial de y. Y la curva en el eje y, como trabajo con un de y, pues me fijo en el intervalo del eje y. La curva, ¿desde dónde hasta dónde va? En este caso la curva va desde 0 hasta 1 en el eje y. Por eso, aquí el intervalo de la integral es desde 0 hasta 1. Seguimos trabajando. Recuerden que esto está en metros. Resolvemos. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, y cuadrado multiplica este valor y luego este valor y tengo lo siguiente. De preferencia aquí debe quedar una suma o resta siempre. Ahora tenemos la integral de estas dos potencias. La integral de una potencia, pues si ustedes saben la regla van a ser más rápido. En este caso yo iré detallando paso a paso. La integral de una potencia es lo siguiente. Al exponente le voy a sumar una unidad, es decir 1, y esta suma de exponentes va a pasar a dividir. Lo mismo hago para la otra potencia, aquí es menos. A este exponente le sumo 1, sería y elevado a la 2 más 1. Y esta suma de exponentes pasaría a dividir. Y como ya integré, esta integral va a ser evaluada ahora desde 0 hasta 1. Seguimos resolviendo. Nos quedamos en esta parte. Sumamos y tenemos ya la quinta. Sobre 5 menos y al cubo sobre 3. Hacemos esta resta. Sacamos aquí el mínimo entre 5 y 3 es 15, 15 dividido para 5 da 3, 15 dividido para 3 nos da 5, de ahí salen estos valores. Ahora sí, evaluamos la integral, sería aquí en el valor de y, reemplazamos el intervalo mayor, luego menos y reemplazamos el intervalo menor. Aquí reemplazamos 1 el intervalo superior, luego menos y reemplazamos aquí el intervalo inferior. Resolviendo esto, esta parte de aquí nos da 0, esto nos va a dar menos 2 quinceavos, multiplicamos menos por menos nos va a dar más, 2 por 2 quinceavos nos da 0.2667 y como esto está en metros, recuerden que el momento de inercia siempre va a ser unidades a la cuarta. Como aquí estamos en metros, sería metros a la cuarta. Como esta es la respuesta que nos pide el libro, expresamos la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento de inercia con respecto al eje X de esta área sombreada es igual a 0.267 metros a la cuarta. Y bueno, futuros ingenieros, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.